cadenaser.com. Fijamos nuestra atención en la escena internacional porque la crisis de Irán se ha agravado y de forma notable parece en las últimas horas, sobre todo a través de un incidente diplomático del que hemos tenido noticia esta madrugada, la expulsión de la cónsul venezolana de Miami, expulsión decretada por Washington bajo la acusación de haber participado o planeado, o las dos cosas, ataques cibernéticos contra la Casa Blanca en colaboración con agentes iraníes y cubanos. Bueno, esa acusación quedará en lo que quede. De momento, desde Venezuela, Hugo Chávez ya ha respondido con una cierta mofa. La verdad es que todo esto pasaba y pasa en las horas previas al comienzo de una gira latinoamericana del presidente iraní, pero es que además esta mañana nos llegaba la noticia desde Teherán de esa condena a muerte de un ciudadano que tiene doble nacionalidad, iraní y norteamericana, acusado de espiar para la CIA. Bueno, pues no sé, si a todo esto le unimos las maniobras de la semana pasada en el estrecho de Hormuz, esa amenaza de cerrar un paso estratégico tan importante para el tráfico de petróleo en todo el mundo, se está poniendo la situación pues como bastante mala, que vamos a engañarnos, ¿no? Así que esta mañana vamos no solo a analizarlo con nuestros comentaristas de hoy, sino que vamos a saludar a Nazarina Miriam, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y escritora iraní, a ver si nos aporta un poquito más de luz y de conocimiento sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que puede ocurrir. Nazarina Miriam, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Oiga, Irán está, voy a empezar por ahí. ¿Irán está haciendo bien los cálculos en términos geopolíticos? Porque esto parece claramente que es un pulso, ¿no? Mire, exactamente, es un pulso a nivel regional entre Irán por un lado, Arabia Saudí, Israel por otro lado, para la hegemonía regional. Por otro lado, obviamente lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico y con esta crisis de Irán es un pulso entre China y Estados Unidos para apoderarse de la segunda reserva del petróleo y del gas del mundo, que es Irán. Por lo tanto, en este contexto podemos descifrar lo que está pasando. Según los cálculos que usted dice, con este viaje de Ahmadinejad a Latinoamérica, demuestra que Irán todavía no tiene una correcta visión sobre lo que está ocurriendo, porque Ahmadinejad ahora tendría que estar en China, en Rusia, en la Unión Europea, incluso ir a Arabia Saudí para evitar una guerra. No ir a Latinoamérica, con esta parte de Latinoamérica con la que Irán además tiene buenas relaciones. O sea, no tendría ahora en esta crisis bélica buscar aliados donde ya tiene una cierta simpatía, ciertas amistades que tiene con esta parte del mundo. O sea, ¿usted cree que es posible, que no podemos descartar la hipótesis de un conflicto bélico real? No, está absolutamente... Hay una guerra a la vista. La diferencia con la guerra de Irak es la siguiente, que los medios de comunicación, sobre todo occidentales, evitan hablar claramente del anuncio de la guerra, que ya ha empezado realmente, ¿no? Solamente no han empezado los bombardeos, para evitar la formación de un movimiento no a la guerra que hubo durante la guerra de Irak. Por lo tanto, si hay un bombardeo sobre Irán, lamentablemente no hay un movimiento a nivel internacional sensible a un ataque que será sobre la población iraní. No solo atacarán el palacio residencial de Ali Khamenei. O sea, es que me preocupa mucho escucharla porque usted da por hecho que puede haber guerra. Absolutamente, es que la guerra es... Mire, la situación es tan grave que desde China ya están hablando de una tercera guerra mundial. Desde Rusia ya se están preparando para una guerra. Mire, usted ahora me estaba comentando que Irán realizó una serie de maniobras en el estrecho de Hormuz, pero en la prensa occidental no sale que Estados Unidos y Israel en estos momentos están realizando la maniobra común más grande de la historia que habían hecho. O sea, Estados Unidos ha enviado miles de soldados a Israel. Desde hace una semana están realizando una serie de maniobras bélicas justamente para Irán, aunque niegan que sea contra Irán, porque claro, para desactivar este movimiento antibélico para que no se forme. Pero existe esta guerra y ya las espadas están al alza y sí, todo indica que Irán, va a haber un ataque militar contra Irán. ¿Y qué sensación hay, cómo lo vive la opinión pública iraní, señora Miriam? ¿Es consciente de este riesgo, de este peligro, de verdad? Mire, es que Irán ya llevamos 8 años en la guerra contra Irak y sabemos lo que es un desastre de tal magnitud. Yo creo que
no hay peor tragedia para el ser humano o para un grupo de seres humanos, para una comunidad, para un país que una guerra. Es peor que una dictadura, aunque sea esta dictadura sea teocrática como es la de Irán. Eso el pueblo iraní lo sabe. Los iraquíes, por ejemplo, saben, hubieran preferido a Saddam Hussein, aquel genocida, que la situación actual de años de guerra y que esto no va a terminar. Por lo tanto, en la sociedad iraní hay una sensación de resignación. Pero sí que quiero subrayar de que el pueblo iraní, o una parte del pueblo iraní que está en contra del régimen islámico, también y absolutamente está en contra de un ataque militar sobre Irán. Esto lo digo, y no solo la sociedad, sino la oposición iraní, desde la oposición marxista hasta la oposición de derecha, pero Pahlavi, de los monárquicos me refiero, ¿no? Sí. Están absolutamente en contra de que Irán se convierta en otro Irak, en otro Libia, porque esto sí que hay dentro de un marco de un desastre de tales magnitudes. Sería imposible para el pueblo iraní luchar por la democracia si se le caen las bombas y se estallan cochebombas un día sí otro también, como está ocurriendo en Irak y ahora en Siria. Y a su juicio, se lo pregunto ya para terminar, se lo pregunto de manera muy directa. A su juicio, ¿quién tiene mayor responsabilidad de que la situación esté como está actualmente? ¿Ahmadinejad u Obama? Por personalizarlo ya en los presidentes de los dos países. Absolutamente Obama. Es que absolutamente Obama, porque a ver, es que Obama ha sucumbido ante las presiones de Netanyahu y de Arabia Saudí. Justamente es que han sido ellos, estas dos potencias regionales, que han abortado además. Es verdad que Obama en un principio, durante incluso la campaña electoral del 2008, insistía en negociar con Irán, incluso dijo que tendría un encuentro con los líderes de la República Islámica sin condiciones. Vale, pero Netanyahu y Arabia Saudí han impedido que el presidente Obama llevase a cabo esta promesa electoral, como tampoco ha llevado a cabo otras promesas suyas, como cerrar el Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, Irán es un país que conoce sus debilidades, sabe que es un país débil frente al gigante Estados Unidos. Por lo tanto, Irán, a pesar de las palabrerías que sueltan un día sí, otro también, no tiene esta capacidad de enfrentarse a Estados Unidos. Ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con el presidente Obama. Y mire que, tanto en Irak como en Afganistán, si no fuera por la cooperación de la República Islámica en la ocupación de ambos países por Estados Unidos no podría mantener ahí 300.000 soldados en Irak o en Afganistán, países, al menos Irak, que está bajo el control político de Irán después de Saddam Hussein. Por lo tanto, Irán demostró su buena voluntad de cooperación con los americanos en la zona. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. La caída de Saddam Hussein ha dejado un espacio abierto en uno de los países más importantes del mundo, que es Irak, que es la tercera reserva del petróleo mundial, y es un país sunita. Pues tanto Israel como Arabia Saudí están muy enfadados con Estados Unidos porque ha entregado el poder ahí a los chiitas, pero iraníes. O sea, no solo no ha reducido el poderío de Irán, acusan a Obama de aumentar el poderío de Irán en la región con su cooperación en Afganistán y en Irak. Por lo tanto, esto no lo soportan Arabia Saudí, mucho menos Israel, que además con la primavera árabe, Israel ahora su posición regional se ha debilitado muchísimo. Ha perdido a su gran aliado, que ha sido Hosni Mubarak. Imagínense si los hermanos musulmanes cumplen con su amenaza de romper el Camp David, el Tratado de Camp David. Esto es una declaración de guerra a Israel. Por lo tanto, Israel intenta redirigir esta guerra hacia Irán, en vez de una guerra contra Egipto, por ejemplo, o aceptar un Estado palestino. O sea, la guerra contra Irán es una válvula de escape para Israel. También es para los árabes de Jordania y de Arabia Saudí para machacar la primavera árabe. Y para Estados Unidos para expulsar a China de Irán, porque Irán es el tercer exportador de petróleo a China después de Rusia y Angola. Y si fijamos en lo que ha dicho hace unos días el presidente Obama, de que la nueva estrategia de Estados Unidos es contener a China, pues ¿cómo se contiene a China? Cortándole las vías de energía. ¿Y cómo se hace eso? Como se ha hecho en Irak,
en Libia, y la guerra de Libia claramente ha sido expulsión de China de África, ¿no? El inicio de su expulsión de África. Pues Irán es más importante todavía porque es el país regional que más petróleo manda a China. Nazarina Miriam, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Muchísimas